Hola a todos, bienvenidos a mi blog. Mi nombre es Lady Fernanda Caro Romero. Soy estudiante del programa de Mercadeo de la Universidad de Ibagué. Actualmente me encuentro haciendo un trabajo para la asignatura Ética Empresarial con el libro Ética de la Empresa, claves para una nueva cultura empresarial de la autora Adela Cortina. En estas diapositivas vamos a ver lo que es la unidad 1 correspondiente al tema que es la ética. Espero sea de su agrado. Como contenido temático de esta unidad, veremos en primer lugar una introducción al libro, el contexto de la empresa, la ética empresarial y el concepto de ética, los modos del saber ético, la ética como filosofía moral, los tipos de racionalidad y por último la ética aplicada. Adela Cortina es una filósofa española ganadora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en el 2007, es catedrática actualmente de Ética de la Universidad de Valencia y es directora de la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales. Para dar inicio a mi exposición quisiera iniciar con esta frase que me pareció muy interesante de la autora que dice: ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad, teniendo en cuenta pues que actualmente muchos de los países del mundo se encuentran en crisis y base de esas crisis es la falta de moral y la falta de ética de los gobernantes y de las diferentes organizaciones que hacen parte de estos países. En el libro Ética de la Empresa inician dándonos una explicación hacia esa importancia de la empresa, esa importancia que tiene la empresa en la época moderna mediante los diferentes medios de producción, los servicios que se ofrecen y que todos radican como tal en ese concepto del capitalismo. En el presente libro pues se basa como tal en ese concepto de lo que es la empresa, cómo el quehacer moral involucra analizar de manera global todos los factores de la empresa, desde sus objetivos tanto económicos como el desarrollo humano y el bien moral que pueden estar incluidos en cada una de las actividades que se desarrollen. Nos indican que la ética empresarial involucra a todos los miembros de la organización en pro de sobrevivir, crecer y superarse. Y es que hoy en día el tema de la empresa es de nuestro tiempo. Estos conceptos deben centrarse en lo que son la toma de decisiones con enfoques morales y organizatorios que permitan unificar este concepto hacia la realidad y a lo cotidiano que viven las empresas, es decir, a lo que se puede vivir en cada una de las empresas. Como definición a qué es la ética, este libro nos indica de que la ética es un tipo de saber práctico, es decir, que se orienta a la acción. Es un saber que pretende orientar las acciones humanas en un sentido racional, es decir, obrar racionalmente, pero no se puede confundir con un saber técnico. La idea es que se consiga de la vida lo más posible y para ello debemos organizar nuestra vida, tener definido qué queremos, a dónde debemos llegar, cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar. El concepto de ética se remonta a los orígenes de la ética occidental en Grecia hacia el siglo IV antes de Cristo. En esta época pues se daba énfasis en lo teórico y en lo práctico. Encontramos el caso de la ética que involucra un saber práctico hacia esa acción de actuar racionalmente, que es obrar de manera bien, obrar bien ante todas las actividades que vayamos a desarrollar en nuestra cotidianidad. Los modos del saber ético. Encontramos dos modos de orientar racionalmente la acción, los cuales son aprender a tomar las decisiones prudentes y aprender a tomar decisiones moralmente justas. A continuación vamos a ver cada uno de estos modos. Aprender a tomar decisiones prudentes va enfocado hacia la forja del carácter y ahí iniciamos con el concepto de lo que es obrar racionalmente, que involucra analizar antes de que tomemos una decisión. Esto con el fin de que podamos elegir acorde a los requerimientos esta decisión y sobre todo actuar según lo que hayamos elegido. En general, la ética tiene como tarea
mostrarnos cómo elegir bien para tener buenas elecciones a lo largo de nuestra vida. Por ello es importante que forjemos un buen carácter para realizar de manera adecuada estas elecciones y que no nos perjudiquen en actuaciones a futuro. Iniciamos con los conceptos de ética y moral por el lado de ética, que proviene del griego ethos, que es carácter o modo de ser. Este carácter pues es decisivo para el hombre y nos forja como personas íntegras con ánimo de crecer y alcanzar nuestras metas. El tipo de saber que pretende orientarnos a forjar el carácter siendo conscientes para la toma de decisiones prudentes y así aprender a vivir bien, que es lo más importante. En segundo lugar encontramos la moral, que proviene del latino mos, que significa carácter o modo de ser. Significa lo mismo que la ética. Se habla de valores morales y valores éticos o normas. En ambas cosas nos referimos a valores, aptitudes o normas que podemos elegir o rechazar. En consecuencia de esto, hay tres aspectos fundamentales a definir. El primero de ellos es el temperamento, que hace referencia como tal a esos sentimientos y actitudes con los que nacemos y que pues obviamente no se pueden cambiar. En segundo lugar, encontramos el carácter, que cada uno lo vamos forjando a medida que en nuestras vidas vamos tomando una serie de decisiones. En tercer lugar, encontramos lo que es la libertad, que es esa necesidad de elegir el propio carácter, lo cual nos hace diferente a los otros animales. Bueno, fines, valores y hábitos. Como parte de ese carácter que nosotros vamos adquiriendo, es importante que evaluemos cuál es la meta que queremos alcanzar con nuestras actuaciones, cuál es ese fin que perseguimos, cuáles son nuestros objetivos a través de nuestras actuaciones. Es importante pues que incorporemos a nuestra conducta esos modos de actuar de forma de que en un futuro no nos veamos obligados a hacer esfuerzos para alcanzar estas metas. Se definen los hábitos como esos modos de actuar que nosotros deseamos y que a través de la repetición, de la constancia, los vamos incorporando en el carácter. Esto no significa que nos convirtamos en autómatas, que siempre elegimos lo mismo, no innovamos, sino lo que hacemos es adaptarnos. Para esto se plantean dos características que son indispensables en la vida humana, la capacidad de adaptación y la capacidad de creatividad. Y en especial la capacidad de creatividad, porque pues esta hace referencia a que seamos capaces de innovar y crear nuevas cosas. Como concepto de lo que es la ética, podemos decir de que la ética es un tipo de saber práctico que se ocupa de indagar cuál debe ser el fin de nuestras actuaciones para que de esta manera pues podamos definir qué hábitos debemos asumir, cómo debemos organizar nuestras metas, cuáles deben ser esos valores por los que nosotros debemos orientarnos y qué carácter debemos incorporar para la toma de decisiones de manera correcta. Teniendo en cuenta pues que los hombres somos libres para actuar, esa libertad pues se convierte como tal en un elemento indispensable para el mundo ético en general. Va ligado a eso lo que es la responsabilidad, puesto que eh, si elegimos, somos responsables de esa elección y respondemos sobre esas consecuencias que pueda traer nuestra elección. Y en el caso de lo que son los proyectos éticos, se generan metas a largo plazo. Es decir, cobran sentido esas elecciones que nosotros hacemos en el presente, cobran sentido en el futuro, cómo se va a comportar en el futuro esas decisiones que nosotros hayamos tomado. Si fueron las correctas, pues van a traer buenas actuaciones en un futuro. El carácter de las personas y de las organizaciones. Suele suceder que cuando hablamos de carácter, pues pensamos en el de las personas y no tenemos en cuenta también el de las organizaciones, que éstas pues adquieren como tal unos hábitos y terminan también incorporando un carácter. Este carácter pues en las organizaciones es percibido tanto por los miembros de la organización como por personas externas a ellos.
Adela Cortina nos indica que en cuanto a las personas, ese saber ético las orienta para crear un tipo de carácter que las haga felices, es decir, la felicidad es ese fin último que persiguen las personas. Y cuando hablamos de esta felicidad, puede entenderse desde lo que es la autorrealización, que es cuando se alcanzan las metas deseadas, o por un bienestar viviendo pues ya una vida de manera placentera. Existe un concepto erróneo de lo que es la felicidad en la sociedad y este viene dado por ese bienestar en cuanto, por ejemplo, actividades como tener el cuerpo en forma, la perfección profesional, el ocio, entre otras actividades que buscan la felicidad pero de una manera diferente. Bueno, ahora en las organizaciones, pues no podemos enfocar como tal ese fin hacia lo que es la felicidad, pues teniendo en cuenta de que en una organización los miembros sienten de manera diferente y pues la forma de que van a percibir esa felicidad pues va a ser variada como tal. Aquí hablamos de que cada una de las organizaciones pues tienen una meta y a partir de esta meta es que ellos trabajan. Este se convierte como tal en ese fin social en donde todos los miembros pues se esfuerzan por alcanzar esas metas, teniendo en cuenta que la organización se crea precisamente para eso, para proporcionar a la sociedad unos bienes y lograr pues esas metas en conjunto. Bueno, en el libro nos indican que existe una homogenización de las actividades y las organizaciones, en donde pues estas organizaciones pierden como tal el sentido y el rumbo. En relación a esto se reclama lo que es el derecho a la diferencia y así dejar a un lado ese afán que muchas veces se logra, ese afán de poder y dinero que terminan cambiando los objetivos totalmente pues internos de la empresa y termina convirtiéndola en una sociedad desmoralizada, baja de forma y moral, una sociedad débil e incapaz de responder a los retos de manera fuerte y con gallardía. En relación a esto, pues se hace necesario entonces remoralizar la sociedad para que todas las organizaciones pues recuperen como tal ese sentido de la actividad que es propia de ellos y reflexionen sobre cuáles son esos bienes internos y cuáles son los medios adecuados para actuar en dirección a los objetivos que se han propuesto desde un principio. Y esto es lo que propone Adela Cortina como lo que es la ética de las organizaciones. Bueno, existen unos pasos para diseñar la ética de las organizaciones. El primero de ellos, pues, es determinar cuál es el fin específico, cuál es ese bien interno que le corresponde y por el cual la universidad como tal lleva a cabo la actividad. En segundo lugar, encontramos indagar cuáles son los medios adecuados para proporcionar ese bien y qué valores hay que incluir para alcanzar determinados objetivos. El tercero es qué hábitos han de adquirir tanto la organización como los miembros para incorporar los valores y así forjar el carácter en la toma de decisiones acertadas, teniendo en cuenta pues obviamente sus metas. Cuarto, la relación entre las actividades y las organizaciones. Quinto, la relación entre bienes internos y externos de la empresa. Sexto, valores de la moral cívica de la sociedad. Séptimo, esos derechos que se reconocen en la sociedad para las personas. ¿Cuál es esa conciencia moral alcanzada por la sociedad como tal? El segundo modo del saber ético es aprender a tomar decisiones moralmente justas, enfocada en el respeto de los derechos humanos desde una moral crítica. Decimos que entonces que una organización actúa de manera ética cuando se persigue de manera inteligente sus metas y respeta lo que son los valores y derechos de la sociedad que los rodea. Y de igual forma, pues esta obra de manera prudente y justa. Alrededor de esa moral crítica y derecho positivo actúan unos aspectos fundamentales como lo son en primer lugar el derecho, que es ese conjunto de leyes promulgadas de manera legítima.
en cuanto se presente, por ejemplo, un incumplimiento de esos procedimientos que son legítimos y que son exigidos por parte de la autoridad, pues ahí se presenta lo que es el derecho injusto. En relación a esto, pues es muy importante distinguir en lo que es el derecho positivo, que es el cual está vigente en un país, y la moral crítica universal, que desde los criterios ya morales como tal de justicia pueden cuestionar las normas que se encuentran actualmente vigentes. Nos hablan de la moral vivida y la moral pensada. La ética y la moral pues han acompañado al hombre desde sus comienzos. Todas las civilizaciones se han preguntado cómo llevar una buena vida siendo justos y actuando de manera correcta, y pues las respuestas a estos interrogantes han sido infinitas. Aunque los términos de ética y moral en los términos etimológicos signifiquen lo mismo, en el libro nos lo definen de la siguiente manera: la ética como esa filosofía moral, la cual tiene tres funciones para aclarar qué es lo moral. La primera de ellas pues es cuáles son esos rasgos, fundamentar la moral y tratar de encontrar como tal esas razones para que los hombres se comporten de manera moral, y por último lo apliquen a la vida social. A partir de esas funciones pues anteriormente mencionadas. Esta aplicación a la vida social es lo que se le conoce como la ética aplicada hoy en día. Y nos indican entonces que esa ética empresarial es una de las partes de la ética aplicada, algo muy importante de aclarar. En segundo lugar, pues tenemos la moral, saber que es ese saber que acompaña a la vida de los hombres, haciéndolos más prudentes y justos en su actuar. ¿Por qué nos comportamos moralmente? Como fin de dar respuesta a esta pregunta, se han propuesto diferentes ideas y en el libro nos las plantean de la siguiente manera. En primer lugar, los hombres son estructuralmente morales, en donde indican que se eligen entre diferentes posibilidades, y los hombres tienen como tal esa capacidad de justificar esa elección que se hace. En segundo lugar, encontramos el eudemonismo, el cual los hombres tienden necesariamente a esa felicidad. Son seres dotados de razón y se comportan de manera racional en esa búsqueda hacia la felicidad. El tercero es el hedonismo, que indica que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Y la moral es el tipo de saber que nos invita a perseguir la mayor felicidad de la mayoría de los seres vivos. El cuarto de estos es el kantismo, que corresponde a esos principios de autonomía y de dignidad humana. Defiende que los seres tienen derecho a ser respetados y tienen dignidad y no pueden ser tratados como mercancía. Y el último de ellos es la ética del diálogo, que hace referencia a que todos los hombres son interlocutores válidos con una racionalidad comunicativa, donde se pueden exponer pues los intereses y de una forma racional estratégica se toman a los demás como parte primordial para lograr un máximo beneficio. En el libro nos indican unos tipos de racionalidad. El primero de ellos es la racionalidad prudencial de tradición aristotélica, y el cual menciona precisamente esos principios de racionalidad y cuáles son esos medios más adecuados que los hombres toman para alcanzar un determinado fin. El segundo es la racionalidad calculadora de tradición utilitarista. Precisamente también es una acción racional, pero ya que busca la maximización de la utilidad para todos los seres pues, que hacen parte como tal de una sociedad. Esa racionalidad práctica de tradición kantiana hace referencia a que precisamente los derechos humanos son exigencias racionales y negociables, no se pueden comercializar. Y por último, lo que es la racionalidad comunicativa de tradición dialógica, que indica que todas las normas morales son válidas según las consecuencias que tengan para los afectados. En el momento pues consecuencialista, exactamente cuáles son esas consecuencias que puede traer, dialogar en cuanto a esas consecuencias y poder encontrar de manera comunicativa una solución válida para pues así lograr unos fines específicos.
A modo de conclusión y como fue indicado en los puntos anteriores que nos propone el libro de Adela Cortina, la ética de la empresa pues es como tal una parte de la ética aplicada y el fin de esa ética aplicada es aplicar los resultados obtenidos en la parte de fundamentación a los distintos ámbitos de la vida social, ya sea en el ámbito político, económico, empresarial o ya campo de la medicina como es el área de ciencias. Su tarea pues es consultar cuáles son los bienes que cada actividad debe proporcionar a la sociedad, qué metas persiguen y cuáles son esos valores y hábitos que deben incorporarse para alcanzar determinada meta propuesta, pues ya sea en una organización como tal. Finalmente, resaltar la bibliografía de la autora de La Cortina del libro Ética de la empresa, claves para una nueva cultura empresarial en el año 1994. Muchas gracias por su atención y les extiendo la invitación para que revisen mi blog, el cual adjuntaré en la descripción del video. Allí podrán encontrar mucho contenido para su conocimiento.